gracias a la organización, sobre todo por aceptar esta ponencia dedicada a la catalogación de arte urbano y grafiti en espacios industriales en el caso de Linares. Presentaré yo junto con una compañera, Laura Luque, a la que doy paso para la primera parte de la ponencia. Muchas gracias. Gracias, Carmen, y gracias a la organización. Me sumo a ese agradecimiento. Además, está siendo una mañana muy, muy interesante. Bueno, pues en este trabajo os vamos a exponer en realidad una propuesta, ¿no?, que es un deseo de llevar a cabo, porque supondría una segunda fase de un proyecto de investigación que ya terminó, que consistió en la catalogación de obras de arte urbano en toda la provincia, y esa segunda fase, para la que todavía estamos en busca de financiación, pues consistiría ya en implementar algunas medidas más activas, digamos, ¿no? Lo primero que quería aclarar, y esto lo tenemos que hacer siempre, además después de escuchar algunas ponencias de la primera parte de la mañana, creo que es necesario, cómo utilizamos la terminología desde el grupo de arte urbano y público del GIC, que coordino y del que Carmen también es miembro, y que, bueno, un poco la que se está imponiendo últimamente. Nosotras hacemos una diferencia importante entre graffiti, arte urbano y muralismo. Para el graffiti nos referimos sobre todo a lo que es el graffiti de firma, esa manifestación no artística sino antropológica que nace en Estados Unidos en los años 60. Para arte urbano nos referimos a esa otra manifestación sí artística, que nace en este caso en Europa, que comparte con el graffiti, que es ilegal, ¿no?, que no pide permiso y que se sitúa en espacios públicos, y todo esto lo diferenciamos muchísimo del muralismo, que es esa otra manifestación que ha fagocitado un poco el nombre de arte urbano en la última década sobre todo, pero que tiene un carácter institucional, está programado, tiene otras dimensiones, otras finalidades, otros objetivos, otras características, también muchas veces técnicas, ¿no?, porque se hace con menos prisa, otros materiales, se puede preparar el muro, en fin, difiere muchísimo a nivel también de conservación, no solamente de estudio artístico y social, ¿no? En este caso vamos a hablar fundamentalmente de arte urbano, de ese arte que no pide permiso y que está situado, en este caso concreto, en un patrimonio de carácter industrial que está abandonado. Este patrimonio es complicado de catalogar, en el caso del arte urbano y más si está en este patrimonio industrial abandonado, por las dificultades de acceso, porque son obras de carácter efímero, se van superponiendo unas a otras y además se sitúan en lo que Clement define como el tercer paisaje. Es un espacio, muy rápidamente explicado, que está fuera de un ordenamiento, no presenta una jerarquización, es un patrimonio muy frágil, también es muy rico porque se dan en él muchas mezclas, se va reinventando, ¿no?, y es un patrimonio que no tiene apenas mantenimiento. Eso hace que además las condiciones medioambientales y demás incidan especialmente en la conservación de este patrimonio. Es muy importante además el estudio del contexto en el que se integra, y también queremos abordar un poco las posibilidades que pueden aportar estos medios. Si me pasas, Carmen. Por hacer una pequeña introducción, me gustaría incidir en qué valores tiene el patrimonio actualmente. Nosotros el primer valor que le damos desde la historia del arte, ¿no?, que es mi especialidad, es un valor formal a nivel técnico, estético, iconográfico, etc. Tienen también un valor simbólico, que puede ser un valor que ya tuvieran en su origen, por ejemplo cuando hablamos de patrimonio religioso, o un valor simbólico que ha adquirido con el tiempo, el caso de que lo hayamos transformado en un monumento. Pero luego tiene un valor de uso, y ese es especialmente importante porque el valor de uso del patrimonio que ponemos en valor o que queremos rehabilitar debe permitir, por un lado, por supuesto, las visitas y enfocarse al turismo y entenderlo como un motor de desarrollo que debe ser sostenible, por supuesto, y evitar cuestiones como la gentrificación. Por lo tanto, tiene que ser compatible con la vida de la comunidad en donde se integra este patrimonio, y esa comunidad debe quedar integrada en ese patrimonio, y también el trabajo. No olvidemos que, como comentaba, el patrimonio es un motor de desarrollo. En ese caso, cuando se rehabilita un edificio, debemos tener en cuenta que hay que respetar, por supuesto, el inmueble en sí a nivel de conservación, también las sensibilidades, ¿no?, esa significación o esa identidad de la comunidad que rodea a este inmueble, permitir, por supuesto, siempre el conocimiento a nivel de investigación, pero también de divulgación, e integrar a los habitantes en su uso y en su mantenimiento, porque es la manera de preservar el edificio y al mismo tiempo que no se produzca esa temida gentrificación.
En este diagrama, de este libro sobre gestión del patrimonio, se ve muy claramente la cantidad de factores que inciden al patrimonio, pero que a su vez el patrimonio incide sobre ellos, ¿no? Y me gustaría sobre todo recalcar esa parte que tenéis a la izquierda sobre la significación, la identidad, la pertenencia del patrimonio a la vida cotidiana de un grupo importante de personas y también esos valores que pueden tener inmateriales, más allá de la significación, en relación a incluso a la ecología y a la sostenibilidad, ¿no? Por otro lado, debemos tener en cuenta qué uso se le está dando a ese patrimonio que se está rehabilitando y que previamente había estado abandonado. Los ejemplos más claros, reaprovechar el edificio para devolverle el uso para el que fue creado originalmente, son pocos casos. Un ejemplo muy claro, pues el Teatro Romano de Málaga, que se recupera para hacer algunas funciones. Otros casos serían, y este es el más habitual, darle un uso cultural a los edificios. Cultural, bien para albergar bibliotecas, museos o incluso espacios educativos. Este es bastante respetuoso con las sensibilidades que pueden albergar esos edificios, sobre todo si es religioso o desacralizado, y es bastante compatible con los espacios. Por otro lado, un uso institucional, cuando son edificios que están en peligro, ¿no? Y son instituciones las que se hacen cargo y albergan allí sus oficinas, es bastante adecuado porque es muy sostenible. En vez de hacer edificios nuevos en zonas alejadas, son edificios que se reaprovechan y que están en núcleos urbanos muy poblados, por lo tanto es una utilidad bastante interesante. Y por último, cuando se hace una reconversión de la actividad, un ejemplo que se ha puesto de moda en los últimos años, los mercados de abasto reconvertidos en mercados gastronómicos. Son iniciativas privadas y a veces sí que generan algunas conflictividades. Otros casos dedicados a la creación actual, por ejemplo, el caso este de la iglesia desacralizada de Llanera, que se convierte en un parque de skate completamente pintado por obras de Okuda. Ejemplos en el exterior ya de patrimonio industrial reutilizado, pues vemos que es un patrimonio interesante porque son espacios diáfanos que se adaptan muy bien a cualquier utilidad, y muchas veces se han utilizado precisamente para creación actual. Algunos ejemplos que hay en el extranjero, como el Rasen Industrial Center o el ejemplo del lavadero en Malpartida de Cáceres. También se hizo hace muy poco tiempo un proyecto de investigación sobre las azucareras en Granada y se hizo una propuesta de rehabilitación titulado Revivir la azucarera. Ahí ven una infografía de cómo quedaría, también para reconvertirlo en un espacio que crease un entorno de creación y para la ciudadanía. Nosotros nos vamos a centrar en el caso de Linares porque es una ciudad que ha tenido un pasado industrial importantísimo, pero que ahora ya no lo tiene y ha generado una gran cantidad de patrimonio industrial que está abandonado y que está a las puertas de ser catalogado, ¿no? Ya se hacen de hecho algunas visitas, aunque aún la accesibilidad no es la más deseable para esto, pero está en proceso, digamos, ¿no? Muy inicial de hacerse. Y ese patrimonio durante muchas décadas ha sido utilizado por grafiteros y por artistas urbanos de la zona, teniendo en cuenta que Linares es un motor importante del arte urbano en Andalucía, ¿no? Y en España, y no hay más que mencionar a Belin. De acuerdo, continúo yo viendo un poco para imágenes que pueden ilustrar lo que comenta mi compañera del artista urbano Belin. En la mano derecha tienen. Tenemos en 3 ubicaciones situadas en Linares, una provincia que es minera con un amplio patrimonio industrial, pero que en gran parte ha sido muy abandonado, aunque en la actualidad desde su ayuntamiento se pretende agilizar los trámites para que sea declarado como zona patrimonial de Andalucía. Y estas 3 ubicaciones que traemos, por un lado, son la Fundición La Cruz, que pueden ver en las imágenes central e izquierda, que se organiza en una serie de espacios y naves de grandes dimensiones que están intervenidas por numerosos artistas. También el segundo ejemplo, un antiguo silo de Celedar que se convirtió en área de juventud, y en tercer lugar la antigua nave Lifisa en Pista del Infierno, que está más vinculada al graffiti y que reutilizan los espacios para el skate. El problema de conservación de estas obras murales es que no son creadas con la idea de perdurar. En muchos casos es deseo expreso del artista que se respete el decaimiento de la obra y que además la rehabilitación de los espacios industriales tiene una serie de factores positivos, como que son espacios grandes, diáfanos, muy adaptables. Y de hecho en Linares el espacio de creación Rampa, liderado por Belin, ha ampliado una fábrica, pero por otro lado puede encontrar problemas de financiación porque se refieren a superficies muy grandes, muy mal estado, con mala accesibilidad y por lo tanto muy costosa su rehabilitación.
En estos casos, el proceso de catalogación de la obra sería fundamentalmente para preservar la memoria de la misma y podría ser un primer paso para promover la difusión de los espacios y una base para los investigadores. Otro problema sería el incidir negativamente en el uso libre del espacio con finales creativos como en la actualidad. En cuanto al proceso de catalogación, mencionar brevemente lo desarrollado a través del proyecto Pintado en la pared, elaborada por María Isabel Úbeda, publicada en Conservación, a partir de la cual se establecen los campos que ven: nombre, técnica, estado de conservación, entrevista a los artistas y luego documentación gráfica. En cuanto a la documentación gráfica, brevemente, se genera que nos permite generar un modelo tridimensional obteniendo una serie de ortofotos que nos permite medición de objetos con un proceso que es sostenible como práctica de documentación, ya que con pocos medios y recursos se tienen excelentes resultados. Por ejemplo, ven en la imagen un ejemplo de la Fundición La Cruz de Linares, otros también que se pueden ampliar información a suelo, techo, etcétera, dependiendo de las necesidades, otros de la nave del FISA, que es la que estaba más vinculada al skate y al graffiti. Y dejando el proceso de catalogación, nos referimos ahora a ejemplos sobre la rehabilitación de espacios industriales vinculados al arte urbano y al graffiti, como el del antiguo Silo de Cereal, que consiguió convertirse en un centro cultural, pero que por distintos motivos perdió su uso, quedando abandonado y para uso de gimnasia deportiva actualmente. Para el patrimonio industrial hay diversas opciones de rehabilitaciones sostenibles de estos espacios en los que el arte urbano y el graffiti digamos que toman un papel fundamental. Por ejemplo, para el caso de la Fundición La Cruz se trabajaría con procesos de catalogación que dieran visibilidad a las obras que allí se albergan, con entrevistas a artistas, fotogrametría, que serviría no solo para las fichas, sino para realizar un videomapping con la estratigrafía de las obras que se van superponiendo para conocer su estado y, digamos, su evolución. Por otro lado, para el caso del silo, un espacio que está dentro del casco urbano, a diferencia de los otros dos, y se podría promover la creación de un espacio vinculado a lo institucional, a la comunidad, promoviendo un uso más para creación artística, de forma que las obras no tuvieran un carácter permanente, sino efímero a través de convocatorias anuales que recrearán la mural, además de talleres, etcétera. Y en cuanto a la conservación, se podría establecer un sistema de catalogación para su documentación, que solo plantearía intervenir una de las obras más antiguas, por ejemplo, que ya existen, como testigo del origen de lo que es el uso para el arte urbano del edificio, y que cada año la comunidad pudiera salvar uno de los murales por un año más, por ejemplo, como se hace con la carroza de la cabalgata de los Reyes Magos en Sevilla, o sea que haciendo un poco una conservación preventiva en este mural, pero dejándolo un poco en manos de la comunidad. El espacio serviría para promover un uso social, con espacio creativo, artistas emergentes, talleres, conciertos, etcétera. Y para el caso de las antiguas naves del IFISA, pues se podría establecer un tipo semiprivado, un uso semiprivado, con espacios libres para la creación de arte urbano y grafitis combinados con actividades deportivas urbanas, para lo que ya se usa sin control, como pistas de skate, parkour, etc. Y se evitarían un poco los peligros que ahora presenta el espacio. Debido al gran tamaño también se puede promover, pues fuera de la gestión privada, digamos, deportiva, vinculada al deporte, espacio para ensayo de breakdance, etcétera. Vamos, un poco de ciertas modalidades para que se pudiera disfrutar de ese espacio por la comunidad. A nivel de conservación se trataría de registrar la obra en la medida de lo posible, en el caso del espacio libre, y en el caso del espacio privado, pues brindar asesoramiento para una mejor conservación de las piezas, mientras que la empresa no quisiera, digamos, renovarlas. La catalogación de los espacios industriales se muestra como una primera oportunidad para conocerlos por parte de la comunidad, promover su conservación, reintegración en la red social urbana de una forma sostenible. Y digamos que esos espacios tienen una característica fundamental que nos interesa mucho, que es la relación con la comunidad en el pasado. Digamos que no habla de la cotidianidad de ese espacio industrial, promueve vínculos reales con esa comunidad, que no lo observa como algo ajeno. Y digamos que esta oportunidad que nos brindan esos espacios de rehabilitarlos, digamos que lo están haciendo y se está haciendo a través del acercamiento de la comunidad artística a todo ese entorno. Muchas gracias.